Para mí la talacha es, ahorita es mi vida, es mi trabajo, es lo que me da de comer ahorita, es donde por la talacha pude también conocer lugares donde siempre tuve ganas de conocer. Entonces, en pocas palabras, para mí la talacha es todo. Hola, mi nombre es Iván Pereira da Silva, soy brasileño, ya tengo 7 años viviendo en México. ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Seguimos igual! ¡Seguimos igual! Estamos listos, ahorita son a las 6 de la mañana, ya vamos a salir para el partido en Tecámac, perdón, y ahorita voy a echar la playera. La rica porque hace mucho frío a esa hora, nos toca a las 8 de la mañana. El short y las calcetas. Y aquí tengo los zapatos de fútbol, que es el elemento más importante para un partido de fútbol, ¿no? Y aquí los cerramos. Y vamos a darle el primer partido del día. Nem mais um minuto posso explicar, tá com nada, eu sem dormir e você aí curtindo a madrugada, tá com nada, só esperar e só na boa, nem aí pra nada, tá com nada, tá com nada, tá com nada. Hoy me desperté a las 5:15, que é tempo para banhar, para... Às vezes me dá tempo de comer, às vezes não, às vezes como hace ratito paramos a comer, pero normalmente aquí jugamos, de local jugamos a las 8 de la mañana y cuando nos toca de visita como a las 10, 11 de la mañana. ¿Cómo está? No, sí, mira, ahí hacemos entrevista. Dale, vámonos, HHP. Dale, Miguel. Bienvenido. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén, Jesús. Para que no haya lesionado. Y dice: ¡1, 2, 3, San Pedro! Dale, San Pedro. Dale, San Pedro. Ya empezó, venga. Jugaba en Brasil en las fuerzas básicas y a través de un promotor me trajo a México. A México a jugar. De hecho, creo que la intención de él era en Toluca. Pero por X cosas, las cosas no se dieron. Junto con mis amigos, que éramos 4 brasileños, perdimos el contacto, en pocas palabras desapareció y poco a poco nosotros, exatamente, representante, tuvimos que, como dice aquí en México, ¿no? a chingarle, ¿no? Como dicen. Yo tuve oportunidad también de jugar profesional con el equipo de Estudiantes de Altamira, con Tampico, Madero, con Toros Nesa, y ahora que fue mi último equipo fue Golfito, en Costa Rica. De hecho, tengo como 3 meses que llegué acá en México y volvimos ahora de nuevo a la talacha. En camino a Charco para el segundo partido del día. Partido ahorita en la mañana fue positivo. Gracias a Dios ganamos, creo que como 8-0. Fue un partido muy tranquilo. Y ahora vamos para el segundo. Es una semifinal y ojalá que nos vaya muy bien y podemos conseguir pasar para la final. El primer partido de talacha, recuerdo, fue aquí, exactamente aquí en Charco, por un pueblo que se llama Tezopan. La cantidad fue de 150 pesos, que era el único partido que teníamos en la semana. Jugaba nada más ese domingo y nos daba 50 pesos. No sé cómo lo hacía, pero duraba toda la semana ese dinero. Hay semanas buenas, hay semanas malas, pero creo que lo menos, así una semana menos, vamos supone mala, tú estás sacando como unos 3.000, 3.500 a la semana. Pero hubo semanas, tuve la oportunidad de sacar hasta 19, 20 mil. Pero cuando es que aquí en la talacha hay torneos que cuando es campeón, vamos suponer, si es campeón hay un premio de 300 y tantos mil pesos, ¿no?
y reparten entre los jugadores, entonces donde te llega una cantidad mejor y mayor. A mi novia, que eu creio que foi o fundamental para que eu seguisse em México, não, porque eu estava decidido de regressar ao Brasil por todos os problemas que tinha. No, de hecho, chegamos a ter, ou seja, passar uma semana comendo puro espaguete. Imagina, espaguete na manhã, espaguete na noite, na tarde. Então, chegou um momento que eu disse, não, já está aqui, não. E foi quando a conheci, foi quando me apoiou, sua família me apoiou, apareceu no momento exato. E hoje vivo com eles, vivo com minha novia, com sua mamãe, seu irmão. Ya, mira, yo soy sincera, al principio a mí no me gustaba para nada el fútbol. Yo lo empecé más o menos a gustar, me llamaba la atención cuando lo conocí yo a él. Tampoco sabía que se dedicaba a la talacha ni qué era la talacha. Hasta que una vez me dijo, ¿sabes qué? Te invito a acompañarme a un partido. Me dice, ¿vas? Dije, pues bueno, pues vamos a ver qué pasa. Y ya desde ahí empecé a ir más o menos algunas veces con él a las talachas. Ahora sí que el fútbol se había hecho parte de mi vida ya desde que yo lo conocí. Y pues ahora sí que casi adaptarme al mundo en el que él está rodeado, que es el fútbol y su amor por el fútbol. En el futuro yo me veo con mi escuelita de fútbol. Yo ahorita tengo la idea de prepararme, o sea, graduarme en preparación física y seguir trabajando en el fútbol y tener mi propia escuelita.